La figura 1.5.1.2. A. Tratar sobre zonas de tiempo y corriente relacionadas con los efectos fisiológicos de las corrientes alternas de 15 Hz a 100 Hz. Este gráfico clasifica las posibles reacciones humanas dependiendo del nivel de corriente que atraviesa el cuerpo y el tiempo de exposición, basándose en estudios de seguridad eléctrica como la norma NTC 4120. Zona 1. Habitualmente no presenta ninguna reacción. Zona 2. Ningún efecto fisiopatológico peligroso. Zona 3. Riesgo bajo de fibrilación cardíaca. Zona 4. Riesgo de fibrilación hasta un 5%. Zona 5. Riesgo de fibrilación hasta un 50%. Zona 6. Riesgo severo, incluyendo paro cardíaco, paro respiratorio, quemaduras severas, y más del 50% de probabilidad de fibrilación. Este análisis es vital para el diseño de sistemas de protección eléctrica y para comprender cómo la corriente puede afectar al cuerpo humano, lo cual es fundamental en normativas como el RETIE 2024, Libro 1, DISP. Profundizando en la figura 1.5.1.2, A, que describe zonas de tiempo y corriente asociadas con los efectos fisiológicos de las corrientes alternas, 15 Hz a 100 Hz, podemos analizar los elementos clave para entender cómo se relacionan estos factores con la seguridad humana y la normativa eléctrica. 1. Características generales del gráfico. Ejes del gráfico. El eje horizontal representa el tiempo, duración de la exposición, generalmente en milisegundos o segundos. El eje vertical indica la intensidad de la corriente que atraviesa el cuerpo humano, medida en amperios o miliamperios. Zonas definidas clasifican los niveles de riesgo según el efecto que la corriente puede tener en el cuerpo humano. 2. Descripción de las zonas de tiempo y corriente. Las zonas son cruciales para establecer límites en diseño de protecciones, evaluación de accidentes eléctricos y normativas de seguridad como el RETIE. Zona 1. Corriente muy baja y corta duración. No causa ninguna reacción perceptible en la mayoría de las personas. Representa niveles seguros para el cuerpo humano. Zona 2. Se produce una sensación de corriente, pero no se esperan efectos fisiológicos peligrosos. Puede haber una respuesta refleja, sacudida muscular leve. Zona 3. Aparece un riesgo moderado de fibrilación ventricular, arritmia cardíaca grave. Es el umbral donde comienzan los efectos serios, como dificultad para liberar el contacto debido a contracciones musculares. Zona 4. Mayor probabilidad de fibrilación ventricular. Otros efectos incluyen paro respiratorio, contracciones musculares intensas e incluso quemaduras internas severas. Zonas 5 y 6. Riesgo extremo con altas probabilidades de muerte por fibrilación ventricular, quemaduras graves y fallo orgánico. Representa el umbral más peligroso, sobre todo en exposiciones largas y con corriente elevada. 3. Factores que influencian los riesgos. Tipo de corriente. La corriente alterna, K, es más peligrosa que la corriente continua, CC, en niveles similares de intensidad. La frecuencia influye, siendo las frecuencias de 50 a 60 Hz las más perjudiciales para el corazón humano. Ruta de la corriente. Si la corriente atraviesa órganos vitales como el corazón, por ejemplo, entre las manos o de una mano a los pies, aumenta el riesgo. Tiempo de exposición. Una corriente relativamente baja puede ser letal si se mantiene durante un tiempo prolongado. 4. Aplicación práctica. En el diseño de sistemas eléctricos. Dispositivos de protección. Los disyuntores y diferenciales deben activarse antes de que la corriente alcance niveles peligrosos dentro de las zonas 1-2. Sistemas de puesta a tierra. Reducen la resistencia de contacto y limitan la intensidad de corriente que puede circular a través del cuerpo. Señalización y capacitación. Los trabajadores deben estar entrenados para minimizar el contacto con partes energizadas y usar elementos de protección adecuados. 5. Relevancia en el RETIE. Prevención de contacto directo e indirecto. Evitar el contacto con partes energizadas mediante aislamientos adecuados y barreras físicas.
Protección diferencial. Uso de interruptores de corriente residual que desconecten el circuito cuando se superen umbrales de 30 mA en milisegundos. Evaluación de riesgos. Identificar y minimizar la probabilidad de exposición a las zonas más peligrosas. Ejemplos específicos de cómo implementar las medidas de protección contra riesgos eléctricos en instalaciones, alineadas con los principios del análisis de riesgo descrito en la figura 1.5.1.2a. Estos ejemplos se basan en normativas como el RETIE y buenas prácticas internacionales. 1. Prevención de contacto directo. Medidas. Aislamientos eléctricos. Asegúrate de que los conductores activos, fases, estén completamente aislados con materiales aprobados para su nivel de tensión. Encerramientos. Coloca tableros y cajas eléctricas con puertas cerradas y etiquetas de advertencia. Distancias de seguridad. Respeta las distancias mínimas en subestaciones y líneas aéreas para evitar accesos no intencionados. Ejemplo, en una vivienda, el tablero eléctrico debe estar ubicado a una altura de al menos 1.5 metros, encerrado en una caja con cerradura y señalización como riesgo eléctrico, prohibido el acceso a personas no autorizadas. 2. Prevención de contacto indirecto. Medidas. Puesta a tierra. Todas las masas metálicas deben estar conectadas a un sistema de puesta a tierra común. Interruptores diferenciales, RCD, detectan fugas de corriente hacia tierra mayores a 30 mA y desconectan automáticamente el circuito. Ejemplo. En una instalación industrial, un motor eléctrico debe contar con su carcasa metálica conectada al sistema de puesta a tierra. Además, el circuito del motor debe tener un interruptor diferencial de 30 mA para proteger al personal en caso de una fuga. 3. Protección contra sobretensiones y sobrecorrientes. Medidas. Instalación de dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias, DPS, en tableros principales y secundarios. Uso de fusibles o interruptores termomagnéticos dimensionados según las cargas conectadas. Ejemplo, en un edificio comercial, se instalan DPS en el tablero principal para proteger los equipos sensibles, como computadores, de descargas atmosféricas. Cada circuito de iluminación está protegido con interruptores de 10A, dimensionados para la carga máxima del circuito. 4. Señalización y barreras físicas. Medidas. Colocación de señales claras como zona de alto riesgo eléctrico. Uso de barreras o cercas que impidan el acceso no autorizado a áreas peligrosas, como subestaciones. Ejemplo, en una subestación eléctrica, coloca una cerca metálica con una señal de advertencia visible, peligro, alto voltaje, y garantiza que el acceso esté reagrupamiento fotovoltaicoide con llave. 5. Uso de equipos de protección personal, EPP. Medidas. Provisión de guantes y eléctricos, cascos con pantallas faciales y ropa certificada para arco eléctrico. Capacitación periódica en su uso correcto. Ejemplo, un electricista que trabaja en el mantenimiento de tableros de media tensión, 13.2 kV, utiliza guantes y eléctricos clase 2, ropa certificada contra arco eléctrico y gafas de protección. 6. Diseño de dispositivos de protección rápida. Medidas. Dispositivos de corte rápido, como interruptores automáticos de alto poder de interrupción, configurados para desconectar el circuito antes de que una corriente peligrosa alcance la zona 3 del gráfico. Ejemplo, en una fábrica, los tableros eléctricos están equipados con interruptores automáticos configurados para dispararse en 50 ms si se detecta una corriente de falla que supere los 100 mA. 7. Monitoreo y mantenimiento. Medidas. Inspecciones periódicas de las conexiones eléctricas para detectar puntos calientes. Verificación anual de la continuidad del sistema de puesta a tierra. Ejemplo, en un hospital, un inspector verifica mensualmente que las conexiones de las camas eléctricas estén en perfectas condiciones y con resistencias de puesta a tierra dentro de los límites permitidos, menos de 5 ohmios. 8. Entrenamiento y simulacros. Medidas. Simulacros de emergencia para preparar al personal ante posibles electrocuciones. Entrenamiento sobre los riesgos de las zonas peligrosas. Ejemplo.
En una empresa de servicios, los trabajadores realizan simulacros semestrales para responder ante contactos eléctricos accidentales, utilizando desfibriladores y técnicas de primeros auxilios. En el contexto de montajes solares fotovoltaicos, la implementación de medidas para mitigar los riesgos eléctricos debe considerar las características particulares de este tipo de instalaciones, que incluyen la generación de corriente continua, CC, la exposición al sol, y las conexiones en altura. Aquí tienes detalles técnicos adaptados específicamente para sistemas fotovoltaicos. 1. Prevención de contacto directo. Medidas específicas. Cubiertas protectoras. Asegúrate de que los terminales y las conexiones estén cubiertos con materiales aislantes. Encerramientos adecuados. Usa cajas combinadoras, cajas de agrupamiento con grado de protección IP65 o superior. Señalización visible. Instala etiquetas en los módulos y cajas indicando peligro, tensión DC presente. Ejemplo práctico. En un sistema fotovoltaico con un inversor de 5 kilovatios, los agrupamientos de módulos fotovoltaicos deben conectarse a través de una caja combinadora. Cada agrupamiento fotovoltaico debe contar con fusibles y conexiones protegidas para evitar contactos accidentales. 2. Prevención de contacto indirecto. Medidas específicas. Puesta a tierra equipotencial. Todos los marcos de los módulos, estructuras metálicas y equipos deben conectarse al sistema de puesta a tierra de protección. Interruptores diferenciales, RCD en el lado de corriente alterna, K, utiliza RCD de 30 mA. En el lado de corriente continua, CC, emplea protección diferencial compatible con sistemas fotovoltaico. Ejemplo práctico, en un parque solar, conecta todos los marcos de los módulos a un conductor de puesta a tierra común y asegúrate de que el inversor cuente con detección de fallas a tierra. 3. Protección contra sobrecorrientes y sobretensiones. Medidas específicas. Fusibles para agrupamientos fotovoltaicos. Protege cada grupo de paneles fotovoltaicos con fusibles de corriente continua dimensionados para su corriente nominal. DPS en CC y K. Instala dispositivos de protección contra sobretensiones en la caja combinadora, CC, y en el tablero principal, K. Ejemplo práctico, en una instalación residencial, cada agrupamiento fotovoltaico conectado al inversor debe incluir fusibles de 15A en la caja combinadora. Además, instala DPS de CC clasificados para 1000 voltios y DPS de K de tipo 2 en el lado de salida del inversor. 4. Señalización y barreras físicas. Medidas específicas. Coloca etiquetas indicando las características del sistema, como la tensión máxima del campo fotovoltaico, la corriente nominal, y advertencias sobre alto voltaje. Si los inversores están en lugares accesibles, ubícalos dentro de gabinetes cerrados o en cuartos técnicos. Ejemplo práctico, en un sistema fotovoltaico comunitario, instala etiquetas en las cajas combinadoras y tableros con la leyenda, advertencia, corriente continua, no desconectar bajo carga. 5. Uso de equipos de protección personal, EPP. Medidas específicas. Proporciona guantes dieléctricos, gafas de protección UV, y ropa certificada contra arco eléctrico para trabajos en los inversores y tableros de distribución. Para trabajos en altura, añade arneses con líneas de vida. Ejemplo práctico, un técnico que realiza el mantenimiento de paneles solares en techos debe usar guantes dieléctricos de clase 0, máximo 1000 voltios, casco con visor UV, y un arnés de seguridad certificado para trabajos en altura. 6. Diseño de dispositivos de protección rápida. Medidas específicas. Implementa dispositivos de apagado rápido, RSD, que permiten desconectar los paneles fotovoltaicos de forma remota en situaciones de emergencia. Configura el inversor para que se desconecte automáticamente en caso de fallas a tierra o cortocircuitos. Ejemplo práctico, en una instalación comercial, equipa los módulos solares con optimizadores que permiten su desconexión inmediata ante la activación del sistema de emergencia. 7. Monitoreo y mantenimiento. Medidas específicas. Realiza inspecciones periódicas de los módulos para verificar que no haya puntos calientes ni conexiones flojas. Verifica la continuidad del sistema de puesta a tierra y mide su resistencia, debe ser inferior a 5 ohmios en instalaciones de baja tensión.
Ejemplo práctico, en un sistema fotovoltaico, usa una cámara termográfica durante las inspecciones anuales para detectar sobrecalentamiento en los conectores MC4 o en los módulos. 8. Entrenamiento y simulacros. Medidas específicas. Entrena al personal en la identificación de riesgos eléctricos y en cómo desconectar rápidamente el sistema fotovoltaico en emergencias. Realiza simulacros semestrales para evaluar la respuesta ante situaciones como incendios o electrocuciones. Ejemplo práctico, en un parque solar, los trabajadores deben practicar la desconexión de emergencia mediante el inversor principal y el apagado de seccionadores en la caja combinadora. 9. Protección contra incendios. Medidas específicas. Usa inversores y equipos certificados según normativas como UL 1703 o IS 61730. Instala sensores de temperatura en áreas críticas y equipos con clasificación para evitar arcos eléctricos. Ejemplo práctico, en una planta solar, instala sensores de arco eléctrico en el lado CC del inversor. Si se detecta un arco, el sistema corta automáticamente la conexión.